Seguimos en la tertulia de este martes 30 de julio de 2019. Estamos con Adriana Marrero, Edgardo Rubianes, Fernando Escriña y Daniel Superbién. Vamos al oficialismo, vamos al Frente Amplio, donde también ha estado movida la cosa en estos últimos días. Daniel Martínez, Danilo Astori y José Mujica, que durante el fin de semana calificaron por primera vez como dictadura al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, generaron así un nuevo debate, una nueva controversia en la interna Frente Amplista. ¿Cuáles fueron algunas de las reacciones, las más nuevas? Por ejemplo, Óscar Andrade, ex precandidato del Partido Comunista, opinó en su cuenta de Facebook que elegir las redes sociales o los medios para anunciar virajes en temas sensibles es por lo menos irresponsable. Inaugura una forma que nos termina lastimando de forma innecesaria. Vendrá ahora, imagino, el debate en el Frente Amplio, ya condicionado por las declaraciones públicas. A santo de que la urgencia, día amargo, celebran los poderosos, terminó diciendo Andrade. En la misma línea se pronunció el diputado de la 711, Saúl Aristimuño. Me entristecen estas declaraciones, lamentablemente, porque se deberían haber discutido en la interna del Frente Amplio, dijo en diálogo con El Observador. Estamos participando del Foro de San Pablo, se recibe aquí el apoyo a la candidatura de Daniel Martínez y sin embargo estas declaraciones van en contra de eso. También habló, por ejemplo, Mario Vergara. Sostuvo en su cuenta de Twitter: especificar el contenido de la situación en Venezuela es más relevante que etiquetarla con liviandad. Fue la derecha la que instaló que decir la palabra dictadura era el parteaguas en la campaña electoral, continuó diciendo Vergara. Y por último indicó: el Frente Amplio luchó desde el primer día de la dictadura uruguaya por la recuperación de las libertades, por ello pagó un alto precio en cárcel, exilio, tortura y muerte. Pareciera que ahora es el Frente Amplio el que tiene que sacar el certificado de fe democrática mencionando la palabra dictadura referida a Venezuela. ¿Quién va? Bueno, voy yo. Fernando. Esta vez te toca el festín. No, yo he dicho en esta mesa que más allá de los partidos políticos en la sociedad uruguaya hay dos fuerzas en pugna. Unas luchan por esclavizarnos y otras luchan por liberarnos. Yo esto lo refería a un pasaje de José Enrique Rodó en Motivos de Proteo, que dice: mientras los recuerdos luchan por esclavizarnos, los sueños luchan por liberarnos. Y en esa lucha creo que queda reflejado el tema de Venezuela. Si uno analiza los sectores del Frente Amplio que se niegan a afirmar lo que a esta altura es elemental, desde el informe de Bachelet en adelante, creo que es el jaque mate y la situación venezolana, quienes se niegan a afirmar que es una dictadura, son quienes no tienen convicciones de lo que es una democracia en el sentido liberal del término. Una democracia liberal con separación de poderes, una democracia donde se respetan los derechos humanos, una democracia por la que luchamos mucho los uruguayos de varias tiendas políticas. Entonces, del lado, digamos, del Foro de San Pablo, ¿quiénes están? Las fuerzas que luchan por esclavizarnos, que siguen hablando de las décadas del 60, del imperialismo. El mundo ha pasado décadas y siguen con el mismo discurso trasnochado, viejo, antiguo, que ya ni los jóvenes lo aceptan, lo cual está demostrándose en las últimas elecciones internas. Por eso, decirle a los jóvenes: señores, acá liberémonos de una vez, dejemos esos viejos discursos, el Foro de San Pablo, todo aquello de Aras, la guerrilla. Acá estamos hasta... Yo diría más, y con esto concluyo, el Frente Amplio le dio un hándicap a los que habían estado presos, perseguidos y demás, que les dio una especie de título a partir del cual haber sido perseguido daba ciertas prerrogativas. Y en esa tanda entró el MLN, entró mucho grupo que sigue con los ojos echándole la culpa de todo a los demás y que se mira el ombligo. Entonces, para mí esto es muy claro, y concluyo: Sanguinetti tenía razón. Al final esta campaña está entre los que defienden a Venezuela y los que dicen que hay una dictadura. Y voy a decir por qué: porque atrás de eso hay valores democráticos que hay sectores del Frente Amplio que no tienen. Edgardo. Sí.
Acá Fernando dice, hubo una dictadura en Uruguay y todos luchamos contra la dictadura, ¿verdad? ¿Cuándo empezó la dictadura? En febrero de 73, cuando el Partido Comunista aplaudió los comunicados 4 y 7, me parece muy cuando bien. Un presidente nombró un ministro de Defensa que los militares se negaron a ahí empezó la primera. El 9 de febrero de 73, una versión. Otra versión, el 27 de junio del 73. Esa fue la consecuencia de unos militares que ya estaban diciéndole al presidente qué ministro de Defensa tenía que poner. Perfecto. Por favor. El 27 de junio del 73 para otros. Para otros ya había rasgos autoritarios y rasgos dictatoriales. En las elecciones del 71, por algo el directorio del Partido Nacional cuestionó el resultado electoral porque había ganado por 11.000 votos. ¿Me permiten? Pero yo quiero ir para... Vamos a centrarnos en lo que está ocurriendo en estos días, exactamente. esta discusión. Pero tiene que ver con esto. Del 71 voy a ir al 68, del 68 vamos a ir al 62. Pero Emiliano, porque tiene que ver... Vamos a hablar de esto. Porque sí, pero es hablar de esto a lo que te voy a lo que quiero explicar. Para algunos la dictadura uruguaya empezó el 27 de junio, cuando se disolvió el Parlamento. Para otros, y Fernando lo señala, empezó el 9 de febrero. Para otros ya había rasgos dictatoriales en diciembre o en noviembre del 71 por el resultado electoral de acuerdo a la declaración del Partido Nacional del Directorio. Para otros a partir del 68 cuando el Pachecato llevó presos a funcionarios públicos, etcétera, etcétera, que conocemos. O sea, hubo una escalada autoritaria que en algún momento, para algunos, para Fernando el 9 de febrero quedó expresada como dictadura, para otros recién fue el 27 de junio. ¿A qué voy? Es que en Venezuela sucede lo mismo. No hay un acto concreto que determine desde hoy es dictadura, desde ayer no era dictadura. Es más, si uno mira la valoración del carácter de las democracias de los países en el mundo y su carácter democrático, cuando uno mira, hecho por The Economist, cuando uno mira la evolución hasta el año 70, hasta el año 2015, no estaba incluido dentro de los regímenes autoritarios Venezuela. Hasta el año 2015. Hasta el año 2015 estaban incluidos los regímenes híbridos donde había elementos de democracia, elementos autoritarios, etcétera. ¿Qué voy? Que hay un proceso. Ese proceso llega un momento en que para un conjunto de gente o de sectores o opinadores se pasó la raya y hoy pasa a ser dictadura. Pero es muy raro lo que pasó este fin de semana. El informe entre viernes, sábado y domingo se pronuncian Astori, Daniel Martínez y Mujica. Entre el viernes, sábado y domingo se pronuncian las cabezas más visibles, más importantes del Frente Amplio, se expresan entre el viernes, sábado y domingo, producto de que hay un informe Bachelet también. ¿El informe Bachelet cuántas semanas tiene ya? 2 o 3. Por eso. Y 2 o 3, pero bueno, y supongo que habrá habido algún tipo de intercambio interno también. ¿Está? A lo que yo voy es que hay un hecho nuevo que del informe Bachelet lo determina, que clarifica una serie de cosas. ¿Que tiene componentes electorales? Sin duda que tiene componentes electorales. Si el propio Sanguinetti dijo esto lo ponemos como elemento de eje componente electoral, entonces no podemos dejar de analizar que la definición en torno al aspecto tiene componentes electorales. Lo que yo voy, que en la escalada de proceso de autoritarismo en Venezuela determina que en algún momento para algunos no había elementos suficientes, para otros lo había. Y cuando se desconoció la Asamblea General, cuando se desconoció el Parlamento venezolano, seguimos con los demás. Hay dos voces más en esta mesa. Exacto. Adriana. Sí, realmente es una cosa que llama la atención, me parece. Realmente no me gustó mucho también que aparecieran estos tres pronunciamientos un poco a requerimiento de si Sanguinetti dice. A mí no me importa lo que diga Sanguinetti verdaderamente en relación con no sé si la gente vota según lo que pasa en Venezuela, pero evidentemente apareció esto y creo que queda claro que hay dos personas dentro de los que se pronunciaron, que uno verdaderamente sabe lo que piensan. Uno es Danilo Astori, que dijo, sí, es verdad, es una dictadura, y el otro es, Andrade, ¿verdad? Y el Partido Comunista, que claramente, lamentaron que se hubiera dicho ese tipo de cosas, etcétera. Tanto Daniel Martínez como Mujica hacen algo que es un poco sorprendente, que es introducir algún tipo de adversativo. Sí, hay una dictadura, dice Daniel, bien, Danilo, no sé qué, pero al mismo tiempo reconoce que es una especie de banalidad insistir en la palabra. No es banal. Es decir, ahí ese adversativo un poco confunde, ¿verdad? ¿En qué quedamos? ¿Es importante o no es importante? ¿Es banal o no es banal? No parece banal.
nacional, ¿no? Parece importante tener esto claro. Y Mujica, otro adversativo. Bueno, sí, es una dictadura, está bien, pero es de ellos solitos, y además hay dictadura acá. Entonces tampoco me da la sensación que a Mujica le parezca grave. Entonces, verdaderamente hay dos que están encarnando justamente los dos polos del Frente Amplio, ¿no? Uno lo dice con claridad y sin adversativos, y el otro también se expresa con claridad y sin adversativos. Sí, a ver, sobre el tema puntual del fin de semana y estas tres, este efecto dominó que generó la confirmación de lo que todo el mundo sabe, que es una dictadura Venezuela, ¿no? O sea, yo estudié en el Instituto de Ciencia Política acá de la Universidad de la República, tengo como profesor a Gerardo Caetano, y Gerardo Caetano, que no es particularmente ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado, viene diciendo que es una dictadura hace mucho tiempo. O sea, entonces, según los calificativos académicos, es una dictadura por donde se lo mire, por más que haya diferentes interpretaciones políticas. Que bueno, tanto el mundo su derecho de interpretar que no es una dictadura. El tema es que Maduro hoy es parte del problema, ¿no? Es parte del problema para América Latina, es parte del problema para Venezuela, y hoy es parte del problema para el Frente Amplio y para el Uruguay democrático. Porque si hay componentes uruguayos que están en el régimen democrático, que consideran que Maduro no es una dictadura, difícil que se pueda encontrar una solución. Yo estuve enfermo, en el 2007 estuve enfermo, y no daban con el diagnóstico. Uno decían que tenía hepatitis, otro que tenía mononucleosis, otro que tenía X, J. Entonces era difícil darme con el remedio para solucionarlo porque partía de un diagnóstico equivocado. Entonces yo creo que sería realmente saludable para la región, para Venezuela, para los venezolanos, decir, bueno, es una dictadura. Entonces trabajemos para solucionar una dictadura y tratar de que la dictadura cambie y se vuelva democrática. Ahora, diciéndole perro a un gato, vamos a encontrar soluciones equivocadas. Y yo creo que bueno, que el Frente Amplio se enfrenta a su espejo, ¿no? Bueno, tiene que definir, porque ahora tres pesos pesados del Frente Amplio, ni más ni menos el candidato a presidente del Frente Amplio dice que es una dictadura. El viejo líder sabio que por donde va lo aplauden, dice que es una dictadura. Sí, pero dentro del MPP discrepan no. Con él. Y hay gente dentro del Frente Amplio que dice que no. Y los comunistas ahora diciendo que se sintieron dolidos. Y Andrade diciendo que si llamamos dictadura a Venezuela, entonces todos los países de América Latina son dictadura. Entonces estamos hablando o sea, en idiomas diferentes. Y yo creo que acá hay un solo idioma, y es que con todas las letras, Maduro es un dictador, Venezuela es una dictadura, y así hay que tratar la posible solución de ese problema para evitar que siga Maduro en el poder, porque claramente le está haciendo un daño a la región y a América Latina. Basta hablar con venezolanos acá en Uruguay, Emiliano. Yo tengo amigos venezolanos, yo no necesité el informe de Bachelet para saber la brutal represión a los derechos humanos que está sucediendo en Venezuela. Y como demócrata que soy, quiero que se solucione ese problema. Y la solución, que la queremos todos, que solucione el problema, sigue estando en la misma situación que lo planteó el Frente y lo ha planteado el gobierno, que es lo que interesa, la postura que definitiva como país se exprese, y es que haya elecciones que legitimen una nueva institucionalidad con la participación pero de la que gente. Se respete el resultado de las elecciones, porque no de nada nos sirve que haya elecciones como hubo y luego la Asamblea General se la desconoce porque gana la oposición. 7.000 ejecuciones extrajudiciales. Eso no tiene levante. Pero digo, ¿la solución cuál es? O sea, lo que es claro que la solución no es la intervención, ¿no? Obviamente que Perfecto. no. Entonces, si no es solución, presionar para que haya elecciones democráticas con la participación, con transparencia. Maduro tiene que dar un paso al costado. Para mí hay una esa puede ser la solución, yo no ahí. tengo duda. La solución es que dé un paso al costado y que entre bien, pero cabello. ¿no te parece no es quién no es el individuo, es cuál es el mecanismo de participación popular que determina que las autoridades. No hay una falsa elijan, oposición ahí, Edgardo, cuando vos decís, bueno, o decís que hay dictadura, es decir, si decís que hay dictadura, es que estás a favor de una intervención militar de Estados Unidos. Obviamente. Esa barbaridad únicamente es para justificar una falacia. El Grupo de Lima estaba a favor de una intervención militar de Estados Unidos, y eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero eso es un y entonces, tema, y ellos decían que había es una dictadura. democracia Venezuela. ¿Y quién dice que es una democracia? Lo que yo digo, la simplificación. Si no es una democracia, ¿qué es? Hoy es una dictadura, pero lo que yo... a ver, perfecto. ¿Uruguay es una democracia? Sí, es una democracia. ¿Es una democracia plena? Bueno, yo te voy a decir esto. Acá hay el viejo debate entre la libertad y la igualdad fue zanjado por el Estado social de derecho. Y esa es la lucha que nunca entendió la izquierda uruguaya. La armonía entre el capital y el trabajo, no porque no existan, porque entre el trabajo y el capital no haya tensiones. Acá el problema es que esa tensión no puede ir
para vulnerar el sistema y derrotarlo. Y acá hubo movimientos guerrilleros que llevaron a muchachitos de 18, 19, 20 estoy años. hablando de eso, Cada rato nos vamos para No, bueno, pero no podemos entender este razonamiento de la izquierda si no vamos a la historia, estamos tratando de discutir lo que está pasando hoy. Exacto. Sí, pero lo que está pasando hoy se explica por todo, por la década del 60 también. Lo que yo Viene estoy de la diciendo, década del 60. lo que quiero decir, cuando te digo si es una democracia enfermó plena, esta estoy sociedad, utilizando los parámetros. Sí, se nos terminó el tiempo para este tema.